considerar en dónde vamos a llevarla acá adelante la palabra en este día. Gloria al Señor. Aquí encontramos. Bueno, primeramente Dios les bendiga. Para mí es un privilegio, es un honor de poder estar una vez más delante del Señor, enfrente de su pueblo, llevando adelante su obra. La obra del Señor es algo que se tiene que hacer con amor, con mucho respeto, mucha dedicación, ¿verdad? Y gloria a Dios. ¿Qué le puedo decir? A veces quiero recordar esto, nuestra hermana Juantos, cuando ella a veces menciona de alguien, ¿verdad? Cuando ella da la clase, cuando ella comparte, quiero decirle que la persona que ella menciona a veces como gran testimonio es nuestra hermana Neri. Es de ella la que habla. Ella tiene un testimonio muy grande. Ella es la que fue sana, ¿verdad? Y gloria a Dios. Y por eso es que ella no se puede quedar callada. Ella, ¿cómo quedarse uno callado después de ser un milagro? Ella es un milagro caminando y Dios le ha añadido más tiempo de vida y gloria a Dios por eso. Y hablando, dicho sea de paso, en este día yo quiero predicar sobre el tema que dice, le puse así, ve y cuenta. Ve y cuenta. Así es de que gloria a Dios. Ve y cuenta. Voy a tomar mi Biblia. Le pido que si usted trae la suya, ábrala. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 8. Y vamos a leer un solo versículo, que es el 39. Y voy a estar predicando sobre lo que es, ¿verdad? Considerando que es del 26 hacia el 39, pero a mí me gusta tomar un versículo porque todo lo demás se hace durante uno predica. Y gloria a Dios. Así de que vamos a empezar por allí, ¿verdad? En Lucas 8:39. Y cuando todo lo tengamos, me dice un amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre se lee en honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Oramos. Padre, gracias. Muchas gracias. Aquí estoy delante de ti. No te pido que me apartes o que me quites, sino humildemente, sencillamente, tú eres un Dios Espíritu. Y tú necesitas de cada uno de nosotros. Y en este día se te ha placido una vez más usarme a mí. Señor, estamos dispuestos a sentarnos a la mesa. Sé que tu Espíritu, tu presencia nos va a servir. Así como ministras mi vida, primeramente, así te pido, Señor, que ministres cada corazón aquí presente. Señor, he aquí que sé que tu palabra tiene promesa de no regresar hacia atrás vacía. Sé que también tiene símbolo de ser una buena semilla. Señor, siémbrala. Siembra esta semilla en cada corazón que simbolizan la tierra. Padre, porque en su tiempo ella va a germinar, en su tiempo va a crecer y en su tiempo va a dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que estás aquí. Tu Espíritu me lo hace sentir. Gracias por tu presencia y
nos vamos a sentar. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Quiero que me ponga un poco de atención, deme un poco de su tiempo. A mí me gusta predicar, aleluya, y me gusta hacerlo, ¿verdad? Bastante conciso, bastante en lo que trato la manera de agarrar todo lo que pueda para poderlo llevar, ¿verdad?, hacia donde a mí me dirigió la palabra. Gloria a Dios. Bueno, quiero tomar en este día la dramática, le voy a poner así, porque es una historia dramática de este hombre. La dramática historia del Gadareno. Gloria a Dios. Un hombre que su casa era el cementerio. Un hombre que lo estaban destruyendo poco a poco. Un hombre que estaba fuera de control. Nadie lo podía controlar. Nada. Pero un día, ay Dios mío, ese día tan hermoso para ese hombre. Ese día llegó. Un día llega Jesús. Pero fíjese bien, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? De que Él llegó a este lugar después de haber calmado una tempestad. En otra palabra, él andaba quizás, como decir, cansado. Él andaba tal vez queriendo estar solo y decidió ir a la región de los Gadarenos. Una región, hermano, que le puedo decir que no era, digamos, como decir, una región judía. Era una región totalmente gentil. Y le voy a decir por qué. Conforme vayamos, mire. El día que él viene y decide, le dice a sus discípulos. Voy a leer el 26, de 8:20, dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta a Galilea. Fíjese en esto. Al llegar él a tierra, llegó. Allí no había multitudes esperándolo, como los en otro lado digamos de este que ellos le llaman mar, que es un lago muy grande, Galilea. Allá sí habían multitudes. ¿Por qué las multitudes no venían acá? Bueno, tal vez necesitaban una barca, no podían todos, pero allí no había gente que seguía a Jesús. Allí no había. Aquella región era, vuelvo a repetir, totalmente gentil. Pero Jesús un día le demostró su poder a Satanás, allí en esa región, y su misericordia a aquel hombre. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de ustedes el Señor ha mostrado el poder a Satanás y la misericordia a cada uno de nosotros? Yo soy uno de los primeros. El hombre fue libre de su cautiverio. Se sentó a la par con Jesús, lo vistió y fue vuelto a su estado normal. ¡Qué tremendo! Fíjese bien, viene después de todo esto, Jesús lo envió a los suyos. ¿Para qué? Para que diera a conocer, para que dijera, ve y cuenta, para que contara. Por eso es que nuestra hermana Neri y todos los que hemos recibido cosa grande del Señor, no podemos estar callados. Donde quiera que vayas, tienes que hablar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida.
Aleluya. Bueno, yo quiero empezar. Eso fue una introducción. Entonces, ¿por qué Jesús no dejó que se quedara con él y lo siguiera? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús a veces te dice, mejor quédate donde estás? Porque allí Él te va a usar. Fíjate en esto. Quiero entrar. Mira, ahora, ¿por qué lo mandó a los suyos? ¿Qué significan los suyos acá? Él sabe dónde lo mandó. A la familia. ¿Sabe por qué? Porque la familia de casa es la primera que tiene que saber. Aleluya. Yo me imagino los hijos de mi hermana Neri saben de dónde Dios la ha levantado a ella. Y eso no se lo puede quitar nadie. Y sus hijos están viendo cómo ella sigue viviendo. Porque si hubiera sido la voluntad de Dios, entonces nuestro hermano fuera viudo y estas niñas fueran huérfanas de madre. Pero a Dios no le plació eso, mis hijas. Que te quedaras sin mamá. Y a usted, hermano, quitarle a su esposa. No le plació todavía. Eso no quiere decir, aleluya, que un día, y voy a tomar la palabra, que un día ya no se va a ir con el Señor. Lázaro fue resucitado al cuarto día, pero eso no quiere decir que él no murió. Volvió a morir, porque a él lo mataron. Así es. Iglesia, los propósitos de Dios, nadie los puede detener en cada uno de ustedes. La familia es tan importante que sepa. Voy a tomar algunas cosas que se dieron a conocer, digamos, bíblicamente. Por lo menos, conocemos todos a Noé. Noé, hablando de lo que Dios le reveló, voy a decir así, acerca del diluvio. El Señor se había arrepentido de haber hecho todo porque había tanta maldad como la hay ahora. Pero Noé le revelan que viene el diluvio, le ordenan que haga una arca y él decide trabajar y hacerlo. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo que usted puede ver? ¿Qué es lo que yo me tomó la atención? Es de que él, a través de ese trabajo, a través de esa barca que él estaba haciendo, él ahí estaba dando a conocer lo que el Señor iba a hacer. ¿Cuántas veces tal vez Noé decidió hablarles y decirles? ¿Cuántos le creyeron? Fuera de su familia no le creyó ninguno. Ninguno. Ni siquiera uno. Ni uno. Entonces Noé, aquí, ¿a quién cree usted que le dio el testimonio? A su familia. A su familia. ¿Por qué? Porque aquí fue salva su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Familia. Noé dejó bien marcada la familia. Y eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 6. No se lo voy a leer, ya se le relaté un poco. Ahora, podemos ver otro personaje. José pudo reconocer que él y su casa solamente iban a servir a Jehová. Y este sí se lo voy a leer, ¿sabe por qué? Porque tiene mucho que ver a veces con las cosas que a veces somos nosotros tan tercos. Voy a usar la palabra, perdóneme. Espero no ofenderlo.
Yo no me gusta usar palabras, pero a veces son necesarias. Mire, fíjese bien en esto. Josué, voy a ir a Josué. Bendito sea el Señor. En Josué, en el último capítulo, en el ante, es Josué 24. Es el último. Mire, fíjese bien, este capítulo prácticamente es el discurso de despedida de aquel hombre. Un hombre el cual había entrado a la tierra prometida a todo un pueblo. Pero esto es lo que me llama la atención, ¿sabe? Le voy a leer un poquito. Miren, le voy a leer esto. Le voy a leer 14 al 16. Dice Josué 24, 14. Ahora pues, le dice aquí. Recuerde que les está hablando Josué a ese pueblo. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Cuántos todavía de nosotros a veces pensamos en las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres? Y a veces son raíces tan arraigadas de que ¿cómo le cuesta al Señor? Mire, vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal le dice, ¿os parece? Servir a Jehová. Y aquí les da a escoger. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, óigame, qué bien tremendo, ¿no? Qué bien clara la palabra. ¿A quienes sirvieron los padres? Ídolos. Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Cada quien tenía un dios en cuya tierra habitáis. Pero, fíjese bien, pero aquí le dice, pero yo y mi casa, pero yo y mi familia, quiere decir esto, pero yo y mi casa, a Jehová, fíjese bien, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante saber el legado que estamos dejando. Qué importante saber, aleluya, que nuestros hijos están percibiendo la clase de fe que cada uno de nosotros tenemos. Pero yo y mi casa, aleluya, serviremos a Jehová. Qué tremendo, ¿no? El 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Óigame, aquí Josué dejó no solamente a sus hijos, sino también a todo aquel pueblo que él había traído por orden de Dios a entrar a aquella tierra. Ok, miremos otro. Bueno, aquí estos están bajo, digamos, en la ley, voy a decir así, estos dos que le leí. ¿Y qué me dice acerca en el Nuevo Testamento? Mire, tenemos a otro gentil, a Cornelio. Cornelio, después que fue instruido por Dios, él reunió a toda su familia y a sus conocidos. No se lo voy a leer, pero le voy a hablar un poquito. Eso usted lo encuentra en Hechos 10.
10. Fíjese bien en esto. Cornelio admiraba al Dios de los judíos. Cornelio quería conocer el Dios de los judíos. Cornelio hacía muchas cosas. Hacía oraciones y daba ofrendas, voy a decir así. Porque a mí la palabra limosna no me gusta. Y Dios me perdone cuando llegue allá, porque a mí no me gusta. Para mí es una mala traducción, perdóneme. Dios no se equivoca. Yo lo sé eso. Pero a mí lo que son, yo nunca considero la palabra limosna. Pero la Biblia dice, para decirle más claro, la Biblia dice que sus oraciones y limosnas habían llegado al cielo. Así dice la palabra. Usted lo puede leer, ahí está en Hechos 10. Fíjese en esto. Él viene, fue instruido por Dios, mandan a traer a Pedro para que llegue a su casa. Usted conoce, hemos hablado mucho, le he predicado, le he enseñado sobre de eso. Pero esto es lo que me gusta, ¿sabe qué me gusta? Viene Cornelio y cuando él sabe que va a venir Pedro a su casa, ¿qué él hizo? Él reunió a su familia y a sus amistades más cercanas. Los reunió. ¿Qué significa esto? Que él no quería a Dios solamente para él. Él quería que también sus hijos conocieran a ese Dios grande y poderoso. Qué bonito, ¿no? Considerar a quién nosotros estamos sirviendo y nuestros hijos tienen que saber. Voy a tocarle otro que también está en Hechos 16. No se lo voy a leer, nomás le doy el capítulo. Hechos 16, el carcelero de Filipos. Mire, habían puesto allí presos a Pablo y a Silas. Qué tremendo. Y mientras Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos, dice, alababan al Señor, el poder de Dios se derramó, hace temblar aquel lugar, todas las puertas se abren y todos los presos quedan listos para poder escapar. Qué tremendo. Allí dice que aquel hombre se iba a quitar la vida y Pablo lo detiene y le dice: ¡hey, no te hagas daño! Porque todos estamos aquí. Él, tomando una linterna, luz, se acerca y los mira, una verdad. Y les hace la pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¡Wow! Viene y le dice: nada más cree. Cree. Cree que tú y tu casa. Creer, hermano. Mire, me encanta esto, la verdad que sí. Voy a considerarlo, mire. Voy a ir. Esto me gusta, porque aquí le está hablando a alguien, iglesia, que estaba a punto de quitarse la vida. En el 16 de Hechos, allí nos relata cómo este hombre actuó después. Dice en el 16:34, mire lo que dice. Dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjese bien, de haber creído a Dios. Aquel hombre también lo lleva a su casa y la Biblia registra que él y todos los que estaban ahí creyeron
en Él. Qué importante es, qué bonito es, aleluya, el legado que estamos dejando. No debemos considerar, aleluya, que mis hijos, pues, ¿quién sabe? No. Usted sígale siendo fiel a Dios, porque en la fidelidad nuestra para con Dios, Él va a obrar en nuestros hijos. Amén. ¿Qué importa a veces lo que tienes que ver o lo que tienes que oír? Síguele siendo fiel a Dios, porque Dios tiene planes para tu casa. Aleluya. Así es de que Pablo y Silas fueron a la casa y creyeron todos los que estaban con él. Qué hermoso, ¿no? Considerar. Mire, ahora esto. Así que en casa deben ser los primeros en saber que mi fe es real y que tiene que verse en mí. Porque si no, hermano, no estamos haciendo bien delante de Dios. Yo, créame, le doy gracias a Dios, porque creo que el Señor me ha llevado a ver su misericordia en mis hijas. Pero ¿qué es lo que he hecho? Solamente serle firme y fiel a Dios, y ayunar y orar y romper, quebrantar con toda fuerza del mal. La oración es muy poderosa, pero muchos de nosotros lo creemos, pero lamentablemente no lo hacemos. Y eso es lo malo, porque la arma más poderosa la tiene la iglesia para destruir fortalezas. Pero lamentablemente no la estamos usando. Mira, tengo que reflejar lo que yo soy con mis hijos primeramente, porque es importante que mi testimonio tiene que reflejar en todo tiempo y en todo lugar. Porque yo no puedo ser cristiano, ni usted tampoco, solo aquí en la iglesia. Amén. Somos cartas abiertas allá afuera, no aquí. Créalo. Mi otro punto es este. El gadareno fue enviado para contarle a su casa y a otros del amor y del poder y de la misericordia de Dios. Tal vez usted no se compara con el gadareno. Tal vez no hemos pasado lo que él pasó. Pero sí, Dios ha marcado su vida con algo que Él ha hecho. Por lo menos en mí marcó una sanidad. Y desde allí yo creo en la sanidad. Y por eso es que pongo mi mano para orar por sanidad. He visto tanto el poder de Dios en liberación, que por eso me atrevo a proclamar liberación a los cautivos. Amén. Sanidad al enfermo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted esté callado. Mire, vuelve, le dijo,
vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¡Qué tremendo! Vuelve a tu casa. Pensemos en lo que Dios está tratando de hacer en casa, con tu familia. Hagamos que la familia mire que mi fe es genuina. Porque ellos miran cómo soy en la iglesia y cómo soy en casa. ¿Cómo eres? No podemos vivir una vida en la iglesia y otra en la casa. No se puede. Delante de Dios es incorrecto. Delante de Dios eso no es posible. No lo es. Porque entonces me estoy engañando a mí mismo. Mire, ¿por qué no puede ser que en la iglesia muy contento y en casa muy enojado? Eso no puede ser. Eso no puede ser. El gozo del Señor no se queda aquí, ni tampoco solo está aquí. El gozo del Señor es parte de mi vida. Amén. Es un estilo de vida en que yo debo de tener. Yo no le digo a usted que llegan momentos donde usted se pone triste o tal vez se enoja. Claro que lo hay. Pero una cosa es que lleguen y que pasen. Pero otra cosa es que usted o yo tengamos problemas en casa por mi carácter. El carácter de muchos de nosotros nos destruye. Destruye el testimonio. Ahí es donde yo doy cabida a que me critiquen. Así es de que lo que soy en la iglesia también lo tengo que ser en la casa. No deje que su agradecimiento sea solamente en la iglesia. Que también lo sea en su casa y mucho más con su familia. Vete, le dijeron a aquel hombre. Mire, voy a leer algo más de aquí, mire. Dice en el 27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonio desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Por eso le decía yo a usted que el cementerio era la casa de aquel hombre. ¡Qué tremendo! Fíjese bien, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Óigame, mire lo que dice. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Óigame, a Satanás se le olvida cuánto tormento él le da a la gente. Pero cuando llega su turno, le dice a la persona de Jesús, te ruego que no me atormentes. Satanás no tiene misericordia. Satanás no tiene amor para con nadie. Él vino para matar, robar y destruir. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino para deshacer todas las obras de Satanás. Pero para deshacer las obras de Satanás se necesita el poder de Dios. Y el poder de Dios está a la disposición de todos. Nada más que le creas y lo acciones. Vívelo. Vive la palabra, vive lo que lees, hazlo tuyo, hazlo que viva en ti.
Porque si eso sucede, yo te aseguro a ti que vas a ver la gloria de Dios. Amén, aleluya. La he visto varias y cuántas veces. Qué hermoso es considerar lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando usted considera lo que Dios ha hecho en usted, usted no puede estar callado. No puede. Tiene que ser una alabanza, una adoración, una oración, un ayuno, un ruego, una súplica, una prédica, compartir la palabra, ir afuera. Algo se tiene que hacer. Porque entonces, ¿cómo tú le vas a mostrar a Él tu agradecimiento? Si Dios es el dueño de todo. A Dios yo no lo puedo impresionar con nada. ¿Sabe qué es lo que impresiona a Dios? Nuestra fe. Le agrada. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle. Entonces, lo que Él está demandando de nosotros es que tengamos fe. Fe. No tengas miedo. No tengas miedo. Ahorita precisamente las personas que caminan con temor es porque todavía tienen miedo de poder considerar que Dios no está con usted. Entonces, ¿dónde queda lo que la palabra dice cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin? ¿Dónde queda esa palabra para usted? ¿Dónde queda la palabra que dice, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente? Óigame, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda la palabra de la gran comisión que dice, porque a mí se me ha dado poder y autoridad? Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Así lo dice. ¿Y para qué es ese poder? Si no lo usas, es como que tengas tu arma, la arma más poderosa guardada. ¿Con qué has estado combatiendo al virus del COVID-19? ¿Cuántos de ustedes lo han combatido? Muy pocos lo han combatido. ¡Wow! Combátalo, combátalo. Mire, cuando uno se hinca a orar, es cuando usted está en guerra. Y la arma que Dios nos ha dado es para destruir. Ese COVID-19 no es nada comparado con el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Óigame, Dios, el Señor ha sanado cuántas enfermedades y aún resucitado a los muertos. Entonces, ¿dónde queda? Te alabamos, Señor. ¿Dónde queda? Aleluya. El Señor es todopoderoso. Dice la Biblia en ese capítulo que le preguntó Jesús le pregunta, como dice, ¿cómo te llamas? Le dice a lo que se manifestaba en aquel. Y le dice, Legión. ¿Sabe por qué? Porque son miles de demonios los que tenía ese hombre. Por eso es que dice que lo ataban con cadenas y con grillos y las rompía. ¿Usted sabe la fuerza de un demonio? Uno. No digamos miles. Mire, hermanos, la manifestación del enemigo es real. Y él tiene poder, pero no se compara con el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él es un ser criado. Y todo lo que Dios ha criado, todo principado y gobernante, ¿sabe qué?
cuando usted le dice que lo sujeta, que lo ata y que le ordena que sea sometido a los pies de Cristo, ellos obedecen. Obedecen a aquel que está parado, a aquel que su alma es desnuda delante de Dios, a aquel que no tienen nada que apuntarlo, a aquel que lo reconocen. A Pablo lo reconocieron. A Pablo le dijeron, a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Hagamos que el enemigo reconozca quién soy yo, quién es usted en Dios. Amén. Ve y cuenta, ve y diles que el poder de Dios es grande, mayor que la legión, mayor que un ejército santo. Ay, hermano, qué tremendo. La familia tiene que saber que al Dios a quien usted y yo le servimos es un Dios grande y poderoso. Ya que consideró que la gloria de Dios también se puede reflejar en casa. El poder de Dios se tiene que reflejar. Aquel hombre estaba tan contento, tan agradecido. Mire, dice en el 32, y le rogaban. ¿Quiénes le rogaban? Los demonios. Estoy de 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos saben cuál es ese lugar. Jesús no los envió al abismo. Cuando yo tengo, ¿verdad?, esa necesidad o la oportunidad de orar por alguien, a mí me gusta enviarlos a donde Dios envía los pecados. ¿A dónde Dios envía los pecados, hermano? Amén. A lo más profundo. ¿Quién conoce el fondo del mar? Hombre alguno, nadie lo conoce. Solamente Dios. Porque Él es el creador de toda esa agua. Y allí ha enviado Él tus pecados y mis pecados. Y también tiene un símbolo de, ¿sabe qué? De no recordarle más su pasado. Porque Dios no vino para recordarte tu pasado. Dios no vino a eso. Dios vino para que fueses libre del pasado. Tu pasado es perdonado. Ya no hay culpa en Cristo Jesús. Pero de nosotros depende sentirnos libres o todavía atados al pasado. A este hombre, Él no le dijo, quédate aquí. Él le dijo, vete a casa. Porque ¿qué era lo que quería este hombre? Él no quería irse a su casa. Él quería seguir a Jesús. Mire, le sigo leyendo un poquito más para que usted se dé cuenta. Dice que había ahí un hato de muchos cerdos. Y esta palabra es clave para saber de quién está hablando. En ninguna parte usted va a encontrar la palabra gentil, pero yo la usé. ¿Por qué? Porque solamente los gentiles apacentaban o criaban cerdos, no los judíos. Por eso es que le digo a usted que era una región totalmente gentil. Ahí no iban a llegar los judíos. Cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y le dio permiso, dice.
Mire, con permiso. ¿Por qué? ¿Sí? El enemigo, para tomar el cuerpo de aquel gentil, no pidió permiso. ¿Sabe por qué? Porque de nosotros depende de que el enemigo se apodere de nosotros. Amén. ¿Cuánto usted le cede? ¿Cuánto usted le permite? ¿Cómo vivo? ¿Qué es lo que hago? Eso es lo que abre las puertas. Amén. ¿Qué es lo que miro? ¿Qué es lo que escucho? Amén. Abre la puerta. Entonces él ya no pide permiso porque uno mismo abrió la puerta. Amén. Necesitaban salir de allí, de aquel cuerpo. Vieron a los cerdos y le dicen, ¿nos das permiso de entrar en ellos? ¡Qué tremendo! Considere esto, fíjese bien. Gloria a Dios. Y los demonios saliendo del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó, o sea, corrió por un despeñadero y aquí dice al lago. En otras versiones, porque esto lo encuentra usted tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y se ahogó. ¿Y sabe qué? Aquellos hombres tuvieron temor, porque habían visto lo que había sucedido, y aquel hombre que nadie lo podía detener. Voy a entrar a mi último punto. Miren esto, le voy a decir esto. Su casa fue el punto principal. Fíjese, la Biblia recomienda a los judíos para compartir el evangelio. Dice, primero Jerusalén, Judea, Samaria y los confines. ¿Qué sería eso para nosotros? Nosotros somos gentiles. ¿Ah? Ahora usted se va a entender. Jerusalén, para nosotros, es mi casa, mi familia, mis hijos. Judea puede representar a mis vecinos. ¿Sabe tu vecino que tú eres cristiano? Aquí ya llevamos dos. Mi casa, mis vecinos. Samaria, ¿quiénes serían? Los amigos. Aquellas personas que conoces, que están lejos, que ya no son tu vecino, que está más retirado. Y los confines de la tierra son aquellos que no conozco, pero que están al alcance de mi mano. Amén, aleluya. ¡Qué tremendo! Vete a tu casa, le dijo. Vete a tu casa. Este hombre fue enviado a su casa para que diera a conocer cómo Dios lo había hecho libre del tormento en que él vivía. Él dio a conocer lo que Dios había hecho. Y no solamente en su casa, sino que en todo lugar. ¡Qué tremendo, iglesia! Mira, el 35. Aquí, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. ¿Quiénes? Los que apacentaban los cerdos. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. Y dice aquí, sentado a los pies de Jesús, vestido. Tenía mucho tiempo de no usar ropa. Aquel hombre andaba desnudo o semidesnudo, pero ese hombre ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Y esto a ellos
les causó miedo. Y mire, esta es una realidad. Muchas personas les da miedo el poder de Dios. Lamentablemente. Les da miedo el poder de Dios. Buscamos el poder y cuando la oportunidad llega de que conozcas el poder de Dios, te da miedo. Así de que aquel hombre fue libre y no más porque Jesús llegó a esa región conforme a la ley. Quizás él no debía de estar allí. Jesús no pudo haber llegado allí conforme a la ley. Pero acuérdese que por causa de que a él no lo aceptaban todos, entonces él salía. Una de esas salidas, ay Señor, vino a este gentil. Dios hizo tantas obras y milagros en los gentiles. Por eso Él siempre buscaba. Él pudo haber hecho muchas cosas más en Jerusalén, en Judea, pero lamentablemente, en vez de ser recibido, era rechazado. Yo ya voy a ir terminando, mira, con esto. Quiero leerte aquí, mira. Aquellas personas fueron a contar el temor, no el poder de Dios. El 36 le dice, y los que habían visto les contaron cómo había salvado él endemoniado. ¿Y sabe qué hicieron? Mire qué tremendo esto. Entonces toda la multitud, dice, de la región de los Gadarenos, alrededor de los Gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Qué importante es saber, oye, conocer la visitación. Cuando alabábamos al Señor, me hizo recordar la palabra, ¿sabe? De lo que iba a predicar. Y cuando alabábamos, me dio eso. De que Él, en ese estanque, si todos hubieran recibido o reconocido quién era el que estaba allí, ninguno se hubiese quedado enfermo. Aún al que les brindó la sanidad, todavía le dijo, ¿quieres? Y aquel hombre empezó a decirle tantas cosas, porque no lo reconocían quién era él. Iglesia, nosotros tenemos su palabra. Nosotros tenemos lo que nos habla. Óigame, ¿qué es lo que entonces nos falta? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Aquel hombre dio a conocer. Él dio a conocer lo que Dios había hecho por él en su casa y conforme fue en todo lugar. Mira lo que dice la palabra. La multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase, se fuese. Él se fue. Él se fue, hermano. Pero ¿sabe qué? Esto me agrada. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Quiere decir, ir con él. Porque ahorita él ya estaba allí con él.
Entonces el ruego era como dice, déjame ir contigo. Pero Jesús le despidió diciendo, y de esto es lo que yo le he considerado, vuelve a tu casa, vuélvete, vuélvete, ay, y cuenta, diles las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Iglesia, ¿podrá uno estar callado después de lo que ha hecho con uno? Los hermanos Jiménez fueron a ese lugar. Ese hombre, si él no mira la oportunidad que allí la tenía, ahora ese hombre o se deja morir, que el Satanás lo estaba matando, o si hubiera ido a aquel hospital y lo hubieran dejado sin piernas. Fíjese usted, Satanás es malo. Satanás no te quiere a ti. Él desea tu muerte, tu destrucción. Qué tremendo es considerar. Voy a terminar aquí. Mira, todos tienen que saber, todos. Los testimonios son faros para ver o para guiar a otros a Cristo. Todos tienen que saber que usted es un seguidor de Cristo y que lo que hace, aleluya, lo que lo hace a usted es porque el Señor ya lo transformó y lo libertó. Lo ha sanado. Así que para nosotros los cristianos gentiles, lo que le expliqué antes, Jerusalén viene siendo mi casa, la cual es mi familia. Y después de lo que esté al alcance de mí, Dios no quiere que tengamos nuestro testimonio en secreto, sino que digamos lo poderoso que es Dios y la misericordia y el amor que Él ha tenido por nosotros. Vete, le dijo, vete a tu casa y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, aquí es donde viene. La multitud se juntó de los gadarenos. Le rogaron, vete de nuestro lugar. Y él se fue, no porque lo estaban echando, sino que él se fue considerando lo que Dios ya había hecho. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Lo que yo vine a hacer aquí, dijo, ustedes ahorita no lo entienden, pero cuando que ustedes ya lo vieron lo que era, y empieza a dar testimonio, entonces todos ustedes van a creer en un día que vine aquí, aquel Cristo. Porque ese Cristo vino para salvar, para sanar y libertar. Y nosotros tenemos que compartir con otros lo grande, lo misericordioso, lo poderoso que es Dios. Que Dios los bendiga. Póngase en sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sigamos orando y siendo ejemplo para nuestras familias, porque Dios es quien liberta a los cautivos y a los atormentados por Satanás. Él es el que los liberta. No le tenga temor. Hoy más que nunca tenemos que andar cubiertos por la sangre de Jesús. Y no solamente por ese virus, que ese virus no es nada ni nadie. Téngalo seguro.
sino por el mismo Satanás, porque ahorita ese virus, Satanás, le digo que lo está usando. Lo está usando para traer temor. Pero si la sangre de Jesús está con usted, ese virus no lo puede tocar. Amén. Téngalo seguro. Mejor sigamos hablando, contando de las maravillas del Señor. Padre, aquí está tu pueblo. Este pueblo, Señor, tú lo has hecho libre. Libre para vivir sin temor. Porque tú, Señor, eres un poder que actúa en nosotros. Y nos ha dado poder y autoridad, dice tu palabra, para hollar serpientes, escorpiones, que son símbolos de la fuerza del mal. Padre, aquí estamos. Mejor sigamos hablando, compartiendo con otros lo que Dios puede hacer. Porque Él lo que hizo ayer lo está haciendo hoy. Y lo que está haciendo hoy lo seguirá haciendo el día de mañana. Por eso es que tú eres guardado en todo tiempo y en todo horario. Cuando estamos durmiendo, Dios nos guarda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que todos seamos cartas abiertas, hablando de ti, proclamando. Gracias, Señor, porque todos hemos sido marcados. Todos tenemos algo de que estar agradecidos. Señor, en el nombre de Jesús, echa fuera el temor, la inseguridad. Y no tengas miedo de hablar, porque el Señor siempre va a estar allí para hablar a través de ti. No serán tus palabras, no serás tú ni yo, sino el Señor en nosotros. Padre, gracias. Yo declaro, Señor, que ninguno de ellos, ninguna arma forjada prosperará en contra de ellos. Ninguno de ellos perecerá. Ninguno, Padre. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos hoy más que nunca. Gadareno fue marcado. Se dice ahora que este es el año que ha marcado una historia. Quiero decirte que Jesús vino y marcó al mundo entero con su poder, amor y misericordia. Y esa marca nunca deja de ser. Te aseguro que este virus, esta historia de este virus, pasará a ser una historia solamente. Una historia que en los tiempos venideros, si es que estamos aquí, va a ser un recuerdo. Allá lejano. Pero ¿quién podrá olvidar la historia que marcó Jesús al mundo entero? Nadie. Porque esa historia
da vida. Padre, aquí está tu pueblo. Yo lo pongo en tus manos. Guárdalo, Padre, de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza. Ninguna enfermedad prospere en contra de ninguno de ellos. Porque tú, Señor, nos has dado poder y autoridad. Y proclamamos que ninguna enfermedad prosperará en la congregación de Nuevo Empezar. Gracias, Señor. Ahora, Señor, nos vamos a despedir no de tu presencia, porque de tu presencia está llena la tierra. Llena. Pero de este lugar, Señor, que nos has dado para venir aquí y con libertad poder adorarte en espíritu y en verdad. Despídenos, Señor, en tu paz, en tu amor y en tu santidad. Y todos decimos, amén. Saludado está despedido.